voy a grabar la sesión luego le voy a subir, no creo que web cursos porque son bastante pesadas, pero algún otro medio igual se los voy a hacer llegar, ¿ya? Por favor, si es que en algún momento no me escuchan o la pantalla se congela o hay algún problema o se me va el audio, cualquier cosa me avisan. Yo acá tengo también el chat abierto, ¿de acuerdo? Tal vez es más fácil por ahí que, que conectar el micrófono, pero no tengo ningún problema si me avisan también por el micrófono, ¿ya? Y cualquier duda, cualquier pregunta también. No, no teman interrumpir, ¿ya? Bueno, ayer estuve revisando lo que me mandaron, ¿sí? Todos tienen ciertas cositas que hay que mejorar, como es lógico, y esa era la idea. Así que escogí tres al azar, y tres de ellos tienen errores diferentes. Entonces, va a ser interesante ir por cada uno de ellos, ¿ya? Bueno, a ver, lo que se pedía era un diagrama de piscina, ¿sí? Donde cada uno de los carriles representa a una persona o a un recurso que está haciendo la labor, ¿no es cierto? Un recurso, digo, porque no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser, no sé, un área, ¿no? Sí, el área de operaciones, el área de finanzas, el área de inventarios. Uno podría poner también áreas ahí en lugar de personas específicas, ¿ya? Entonces, básicamente el carril es un recurso, cualquiera que sea ese recurso que yo necesito especificar que va a ser la acción o la decisión, etcétera, ¿ya? Bueno, entonces, vamos con este primer ejemplo, ¿ya? Efectivamente es un diagrama de piscina porque tiene los carriles. Parte el inicio con el cliente, que está bien, ¿no es cierto? El cliente es el que inicia todo este proceso, ¿no? Y acá me pone, bueno, llega a la revisión técnica, ¿ya? Entonces, la llegada del cliente a la revisión técnica, eso es lo que gatilla el proceso, ¿ya? Bueno, tenemos una tarea, ¿no es cierto? Se dirige a la ventanilla, una decisión, es su turno, si no, espera su turno, si sí, entrega documentos, ¿ya? Em, bien, aquí no está mal, ¿ya? No está mal como está hecho porque se entiende perfectamente qué es lo que está sucediendo en el proceso, ¿ya? Ahí mi comentario va a que se puede modelar de diferentes formas, ¿de acuerdo? Porque cuando uno está haciendo, por ejemplo, cosas de teoría de colas, es parte del proceso mismo que yo tengo que esperar mi turno, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno modela, uno podría decir, bueno, esto no es tan relevante o no es tan importante colocarlo detalladamente dentro del proceso, porque se sobreentiende que al momento de entregar documentos, bueno, si hay personas antes que yo, voy a tener que esperar, ¿de acuerdo? Em, pero por otro lado, si es que, no sé, pienso que es una espera importante o, no, o es algo que en verdad necesita ser detallado, entonces también lo puedo detallar, ¿ya? Entonces, el nivel de detalle en este caso es bastante subjetivo. No estaría mal si es que no estuvo detallada la espera, ¿ya? Porque como les digo, puede que uno lo tome como parte normal del proceso, ¿verdad? De tener que hacer una cola y de tener que esperar antes de entregar los documentos. Si es que uno al observar, ¿no es cierto?, ve que estas esperas son realmente grandes, ¿verdad? Y de todas maneras hay que especificarlo eso en el diagrama de procesos porque es un punto en donde uno tiene que mejorar, ¿ya? Entonces, ah, hay otro, acá les estoy anotando, hay otro símbolo que es una D,
como una D, ¿ya? Acuérdense, avísenme si no logran ver todo lo que estoy haciendo, ¿ya? Que es como una D, que significa una demora, ¿ya? Entonces uno acá adentro puede especificar, o sea, vendría la flecha hacia la D, ¿no? Acá representa una demora, pueden ponerle aquí espera de turno, ¿sí? Y luego de la demora viene la entrega del documento, ¿no? Esa podría ser otra forma de representarlo, sin, sin tener que estar colocando ahí una decisión. Esa podría ser otra forma. Y ahí esa D representa que efectivamente hay una demora significativa, ¿ya? Entonces, puede ser una manera. Bueno, entonces el cliente entrega los documentos, luego pasa a la oficina, ¿no? Y ahora la oficina es la que continúa con el proceso. Bien, recibe documentos, una tarea, luego hay una bifurcación, una decisión, ¿no? Documentación correcta, sí o sí no. Si no, en este caso es un fin, ¿no es cierto? Se devuelven los documentos y con la devolución de los documentos se acaba el proceso, ¿ya? Ahora, aquí me quedaba la duda si lo que se quiso poner fue una tarea o un fin, ¿ya? Porque generalmente, y esto solamente en notación, generalmente en el símbolo de fin se pone como no una acción que genera el fin, sino como un evento en el cual se termina el proceso. Entonces, como la devolución de documentos también puede ser que forme parte del proceso, tal vez lo mejor hubiera sido poner acá una tarea, ¿no es cierto? Que la estoy dibujando ahora, el rectángulo de evolución de procesos, y luego el fin, que sería, no sé, pues, cliente recibe documentos, ¿sí? Entonces, el evento cliente, así como el evento que el cliente llega a la relación técnica, comenzó el proceso, también el evento cliente recibe documentos, más que la acción, ¿no? Simplemente el momento en que se sucede eso, eso sería el fin em, de esta parte del proceso. ¿Ya? Bien. Pero tampoco me parece errado esa parte, ¿no? Pero podría ser una alternativa. Bueno, entonces sí se continúa, ¿no es cierto? Se ingresa la información. Ya. Vamos a borrar esto para que no, para que cuando, ya, déjeme borrar, ya, ok. Entonces, continuamos. Y sí, se ingresa la información, ya. Y aquí había una cosa que yo quería resaltar, ¿no? Porque me ponen que acá hay una bifurcación, ¿no? ¿Boleta o factura? A ver, pero tengo una pregunta. A ver, me dicen, la idea es que, a ver, no entendí la pregunta. La idea es que el uno conecta con otra acción al final, pero pueden haber más de dos fines. Ah, sí, pueden haber más de dos fines en el diagrama. Un solo inicio, pueden haber más de dos fines. Si es que en este caso, por ejemplo, el fin está muy cercano al proceso, muy lejos del otro fin y digamos que no hay forma de conectarlos, sí, ningún problema, se puede admitir dos o inclusive algunos fines más. Hay que tratar de tener lo menos posible, ¿ya? Pero sí se puede. Lo que no entendí fue la pregunta de, la idea es que el uno conecta con otra acción al final. Esa pregunta no la entendí, no sé si me la pueden volver a explicar. Porque conectores vamos a ver en un momento. Ah, acá todavía no hemos visto conectores y esa es la idea. Ah, ya. La idea es que el uno conecta con otra acción al final. Ay, bueno, vamos a seguir y de ahí voy viendo. Era un comentario nada más. Ok, perfecto. Bueno, entonces,
aquí tenemos esta bifurcación, ¿ya? Donde te dicen boleto factura. Y salen, como debe de ser, ¿no es cierto?, dos flechas desde la decisión. Pero vean que las dos flechas llevan al mismo lugar, ¿ya? Entonces, ahí mi pregunta es, ¿vale la pena poner una bifurcación que llegue al mismo sitio? Porque en verdad no está bifurcando, ¿no es cierto? El flujo sigue siendo el mismo, está en la misma dirección, parte de la misma tarea y llega a la misma tarea. Entonces, si la intención es de informarle a la persona que esté leyendo este diagrama de que hay dos formas de pago, no sé, ¿no es cierto? Ya sea con boleta o factura, entonces en verdad lo que podrían hacer es poner em, tal vez una flecha, porque el que paga es el cliente, ¿no es cierto? Tal vez podríamos nosotros poner una flecha em, desde acá, que vaya el cliente, ¿no es cierto? Diga, paga con boleta o factura, y una vez que paga el cliente, regreso acá, porque ahí se genera la orden de revisión y eso lo genera la oficina, ¿ya? Porque en verdad deberíamos nosotros evitar ese tipo de cosas, tener una bifurcación que en realidad no bifurque, ¿ya? Entonces, como les digo, hay otra forma podría ser esta de incluir esa información si la consideramos relevante, sin tener que poner la bifurcación, ¿ya? Bueno, entonces, luego tenemos, la oficina genera la orden de revisión, luego se le cobra al cliente, luego finalmente volvemos al cliente, el cliente paga, ¿no es cierto? Y luego tenemos aquí, espera vehículo en caso de espera. Ya, ahí, nos está mostrando, a ver, espérenme. Creo que espérenme un segundo. Ahí volví al que estaba, ya, perfecto. Voy a repetir entonces nuevamente, ¿ya? Aquí tenemos no sé en qué momento me perdí el compartir este. Bueno, esta bifurcación, como yo les decía, no lleva a ninguno dos lados, lleva al mismo lado, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros deberíamos cambiar. Si queremos poner la información de que se paga con boleto o factura, entonces, bueno, de aquí volvamos al cliente, porque el cliente es el que paga, ¿no? Acá pongamos paga con boleto o factura, tarea, y una vez que el cliente paga, bueno, regreso a la oficina y se continúa, ¿no? ¿Siempre estuve en el otro? Perdón, entonces volvemos a repetir. Vamos a repetir rápidamente todo lo que hice. Ya. Bueno, gracias por avisar igual. Ya, entonces, ok. Las tres cosas que les dije, ¿ya? La primera, em, esta era, como les decía, la espera, en esta parte donde dice, ¿es su turno? No, sí, ya, esa era la espera que uno podría asumir que es parte del sistema de colas. Si es que esa espera es muy grande, hay otro símbolo, que es la demora, que se representa con una D, ¿ya? Entonces, en lugar de poner esta bifurcación, pondría una demora, que significa que hay gente que se está demorando. Puedo poner ahí como enunciado demora por espera de turno, ¿ya? Y después de eso voy a la entrega de documentos, ¿no es cierto? Entonces, esa podría ser una alternativa, ¿ya? Si es que para evitar la bifurcación. Ahora, como les decía, tampoco es necesario poner esa espera que finalmente es como parte de un sistema de colas, porque uno puede asumir que es parte del proceso entregar documentos, ¿ya? Pero también se puede poner, entonces no está mal
de una o de otra forma. Bueno, lo segundo que les decía es en esta otra parte de la bifurcación, donde dice documentación correcta, sí o sí no. Hay dos bifurcaciones, y aquí en el no tenemos que dice que si la documentación no es correcta, entonces se devuelven los documentos, ¿no? Y es un fin. Tenemos un fin acá, ¿no? Pero acá les mencionaba que generalmente en el fin uno no pone acciones. Entonces podríamos nosotros poner en lugar de acción, del fin una tarea, que es de devolución de documentos, porque eso también lo hace la oficina, y luego finalmente el fin, que el fin también lo estoy poniendo acá en el cliente porque en el fin voy a poner recepción de documentos, y el cliente es el que recibe los documentos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces eso podría ser una forma. Bueno, y lo último que les decía, vamos a borrar esto de acá porque no se mueve junto con la figura. Lo último que les decía era que esta bifurcación lleva al mismo sitio, entonces en verdad no tiene sentido, ¿ya? Entonces si yo quiero poner el detalle de que fue pagado por boleta o factura, entonces mejor, si es que quiero que ese detalle esté, entonces mejor pongo una tarea que va al cliente, ¿no es cierto? Porque el cliente es el que paga. Entonces, cliente paga con boleto o factura, si quiero poner ese detalle, y una vez que el cliente hace el pago, entonces regreso y ahí sí ya se genera la orden de acción. ¿Ya? Porque esto no debería haber, no deberían haber decisiones que no bifurquen. ¿De acuerdo? Bien. Luego, seguíamos, ¿no es cierto? Se genera la orden de revisión. Vean aquí que hay un error. En generar orden de revisión tenemos dos salidas. ¿Ya? Entonces, ningún símbolo que no sea decisión puede tener dos salidas, ¿ya? Entonces, alguna de las dos, o si las dos son correctas, vean, tiene acá una salida y otra salida, ¿ya? Eso no se puede. Debería haber alguna bifurcación acá si es que en verdad van a haber dos salidas, ¿ya? Si no, solamente puede haber una, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver después qué es lo que pasa acá. Bueno, luego se le cobra al cliente, luego el cliente paga, ¿sí? Y luego finalmente acá tenemos espera vehículo en caso de espera. Ya. Esta espera vehículo en caso de espera aquí lo veo como una tarea. Y esta tarea, o sea, no llega a ningún fin. Está desconectado algo que quede en el aire ahí desconectado del proceso. ¿Ya? Porque después de que espero, bueno, ¿a dónde voy? No me puedo quedar esperando por siempre, ¿no es cierto? Entonces acá yo necesito o unirlo con algo más, o, bueno, no, en este caso unirlo con algo más, ¿no es cierto? Porque si ya pagué, se supone que luego tengo que continuar con el proceso en algún momento, ¿ya? Entonces, acá debería continuar hacia algún lugar. Bien, entonces eso, por ejemplo, son cosas que hay que tener en cuenta cuando uno arma el flujo. Bueno, ¿qué pasa? Sí, pregunta. Ah, ya. Em, ya. Sí, o sea, el fin, cuando uno pone un fin, generalmente pone un evento, ¿ya? No pone una acción en el fin, como teníamos acá nosotros en esta parte, ¿no? De devolver documentación, ¿ya? Generalmente el fin es simplemente el punto en donde sucede el fin, entonces, más que el hecho de devolver la acción, el fin debería ser el cliente, el momento en que el cliente recibe el documento. ¿Ya? Entonces, por eso yo les decía que mejor poner una tarea que diga, pues, se devuelve el documento, y después de la tarea, el fin, ¿no? El fin que diga, bueno, el cliente recibió el documento. Ese es el momento en que se termina el proceso. ¿Ya?
Em, Luego la otra pregunta era aquí, en la parte de generar orden de revisión, no pueden haber dos salidas, solamente puede haber una. Entonces, alguna de estas o está mal o hay que ponerle ahí alguna bifurcación, alguna decisión, algo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a revisar justamente esta parte. ¿Qué pasa con generar orden de revisión? ¿Ya? ¿A dónde va esta otra flecha? Vamos a ver a dónde va esta otra flecha. Va a la parte del jefe. Recibe la orden de revisión. ¿Ya? Ahora, bueno, efectivamente el proceso como que se bifurca, ¿no es cierto? Porque el cliente hace algo y luego el jefe hace algo, ¿no? Em, Ahora, y podrían ser inclusive procesos paralelos, ¿no es cierto? El cliente va pagando y quién sabe, el jefe va haciendo al mismo tiempo, recibe la orden de revisión. Aunque en este caso, en verdad yo creo que el cliente paga, o sea, un poco de cómo se dan las cosas en la realidad. Generalmente el cliente paga primero y una vez que sucede eso, la información va al jefe que va a empezar a hacer todo el proceso, ¿no es cierto? Entonces, yo diría más bien que después de que el cliente paga, ¿no es cierto? Y el cliente se queda esperando y luego de aquí, después de que el cliente se quede en espera, acá yo creo que tal vez podría haber más una D que representa que en verdad existe una espera real, ¿no es cierto? Después de esto, entonces podríamos ir nosotros y unirlo con esta flecha, ¿no? Que va al jefe, que va a empezar a recibir los documentos, ¿ya? Porque como les digo, no pueden haber dos salidas, ¿ya? O por último, poner una bifurcación, ¿ya? Eh, pero no puede existir esto, ¿de acuerdo? Bien. Y me parece que eso era básicamente las cosas. Ya. Y lo otro que quería comentar aquí era que, lógicamente, ustedes pueden ver aquí que el espacio dificulta, ¿no es cierto? Tenemos al jefe en esta parte, tenemos al mecánico también por aquí, ¿no es cierto? Pero bueno, miren que por acá la flecha, uy, se da toda la vuelta porque tiene que regresar a la parte del cliente, ¿no es cierto? Justamente para estas cosas los conectores nos ayudan, ¿ya? Para no tener que estar haciendo ese tipo de conexiones que son difíciles, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, para eso se utilizan más los conectores. En las otras respuestas que les voy a mostrar está la utilización de conectores. Entonces, en esas voy a ver cómo están utilizados los conectores. ¿De acuerdo? Pero los conectores justamente también ayudan a mantener un poco el orden. ¿Ya? Entonces, no teman utilizar conectores, ¿ya? No teman utilizar. Vamos a ver ahora cuál es una buena forma de utilizar, ¿ya? Entonces, esas son básicamente las cosas a comentar. Aquí otra cosa a comentar. Vean que aquí hay una tarea, llamar cliente, y tenemos dos llegadas a la tarea, pero solo una salida. Eso es correcto, ¿ya? Pueden llegar muchas flechas al símbolo, ¿ya? Pero solamente puede salir una sola flecha del símbolo, a excepción de las bifurcaciones, donde pueden salir más, ¿ya? Pero en los casos, por ejemplo, de las tareas, demoras, fin, ¿no? Pueden llegar más de uno, ¿ya? Pero siempre sale uno nada más, ¿de acuerdo? Bien, bueno, acá tenemos otro error, por ejemplo, ¿ya? Que también tiene que ver con lo mismo que hemos estado hablando, desconexión, ¿ya? Desconexión del flujo. Vean que llegan dos flechas a esta tarea, modifica desperfecto, pero se queda ahí, ¿no? Tengo la tarea de modificar desperfecto y luego ¿qué? No hay, ¿a dónde voy? No es un fin, ¿no es cierto? Entonces necesito algo más, necesito que esté conectado con lo siguiente que va a pasar, ¿ya?
Entonces, ese tipo de cosas tenemos que evitar. Bien, vamos a ver otra, ¿ya? Vamos a ver otra. A ver, voy a cerrar esta para conectar otra. Ya. ¿Se compartió la siguiente? Y no quiero que me vuelva a pasar lo mismo de antes, que estaba hablando y en otra diapositiva. ¿Me pueden comentar si se compartió una nueva que tiene tareas en celeste? Ya, genial. Bueno, este también es un diagrama de piscina, ¿no es cierto? Tenemos los carriles, pero en este caso es un diagrama de piscina horizontal. El anterior era vertical, ¿no? De arriba hacia abajo. ¿Ya? Son dos formas de hacerlo, no hay ningún problema con respecto a eso. ¿Ya? Y bueno, todo bien, el cliente empieza, ¿no es cierto?, con el ingreso a la planta y el dejar el auto con las llaves puestas. ¿Ya? Em, bueno, aquí lo estamos poniendo como acción, ¿sí? No es una acción en verdad, así que es simplemente el momento de entrar y dejar el auto, ¿sí? Más que una tarea o una acción hecha por el cliente. ¿Ya? Generalmente no se expresa como con un verbo en forma infinitiva, pero se entiende que no es una acción. ¿Ok? Ya bueno, pero esos son detalles que en verdad no son tan relevantes en el momento de entender el proceso. Bueno, acá tenemos esperar para entregar documentación. Lo mismo que en el anterior, si es relevante bueno, aparentemente para ustedes lo consideraron relevante porque en varias respuestas está. Entonces, al considerarlo relevante, bueno, hay que colocarlo. Podríamos nosotros, y esto era un nuevo, tal vez, símbolo que ustedes podrían conocer, ¿no es cierto? Podemos tener nosotros la espera o la demora, que está representado como con una D grande, ¿ya? Eso ayuda, se expresa lo mismo, ¿no? Adentro le puedo poner esperar para entregar documentación, pero al momento de visualizar, cuando uno ve en el proceso esa D, ya sabe que ya hay una espera o una demora, ¿no? Se visualiza rápidamente en dónde está. ¿Ya? Entonces ahí podríamos cambiarlo por una D. Bueno, entonces luego va administrativo 1 que recibe y revisa la documentación correcta, si sí o si no, una bifurcación, perfecto. Si no, vamos a la parte de no para ver el conector, ¿ya? Si no, eh, informar al cliente y devolver documentos, y luego tengo un conector 1, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso, el flujo sigue en algún lugar donde encuentre algún otro conector que tenga el mismo nombre, ¿ya? Entonces vamos a buscar el conector que tenga el mismo nombre, y está aquí en la parte de cliente, ¿ya? En la parte del cliente tengo aquí el conector con el mismo nombre, entonces después de esa tarea voy al cliente que recibe las llaves, y una vez que recibe las llaves viene el fin, retiro del vehículo del taller, ¿ya? Entonces esto es un buen uso del conector justamente para evitar que se vea muy aglomerado, ¿no es cierto? Que haya mucho caos en el proceso, en el diagrama, ¿ya? Bien, seguimos con la bifurcación. Si sí, se ingresan los datos, luego regreso al cliente que paga, ¿no? Y acá tenemos nuevamente el problema de que desde una tarea salen dos flechas, ¿no? Recuerden, esto no se puede, ¿sí? No se puede. Hay que tratar de que el flujo sea continuo, ¿de acuerdo? Eh, Esta parte del cliente, por ejemplo, en la sala de espera, podríamos nosotros, si queremos, obviarla
dependiendo de qué proceso nosotros queremos modelar. O sea, por ejemplo, si nos queremos centrar en el proceso, pero visto internamente, ¿no es cierto? Entonces podríamos nosotros obviar esta parte del cliente, que es la espera, digamos, porque no interactúa mucho con el proceso interno, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces podríamos nosotros incluir al cliente en las partes en que sí interactúa con la empresa, por ejemplo, cuando paga o cuando entrega documentación, ¿no es cierto? Porque es un input a la siguiente tarea que lo va a hacer o el administrativo uno o el jefe de taller, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero si el cliente ya interactuó, ya pagó y luego simplemente se va a quedar esperando, podemos visualizarlo como algo aparte del proceso, ¿ya? Entonces, podríamos no incluirlo, ¿ya? Y así también sería mucho más fácil de modelar porque esta bifurcación ya no existiría. Entonces, simplemente el flujo va en una sola dirección, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros especifiquemos qué es lo que qué es lo que nos interesa modelar, ¿ya? Y yo creo en verdad que en esta parte podríamos dejar de lado a esta parte del cliente. Me preguntan, ¿es preferible no incluir aquella espera o poner una D? Personalmente, yo creo que es preferible no incluirla, porque a mi parecer es una espera no relevante del proceso, ¿ya? Porque el cliente tiene que esperar sí o sí mientras dure todo el flujo que queda. Y mientras espera, en verdad no hay un aporte al proceso que estoy analizando. ¿Ya? Entonces, yo me centraría más en el proceso propiamente dicho dentro del taller, ¿no? Y pondría al cliente solamente en el momento que interactúa con el taller, ¿ya? Pero no modelaría al cliente en sí si es que en ese momento está desconectado de lo que está pasando en el proceso, ¿ya? Entonces, esa sería mi preferencia. Si es que lo quieren modelar, entonces hay que colocar una D porque es una espera larga, pero hay que ver ahí una forma, como les digo, de que no haya este error de que salgan dos cosas de una tarea, ¿ya? Bien, había algo más que quería comentar aquí. Sí, acá. ¿No es cierto? Bueno, se emite la boleta, la factura, luego se genera la orden de revisión, luego voy y reviso disponibilidad, ¿sí? De ahí paso a una bifurcación. ¿Hay espacio disponible? Si sí o si no. ¿Ya? Vean que si es no, regreso a revisar disponibilidad, que bueno, que es lo que sucede en el proceso en sí, ¿no es cierto? Pero aquí genero un ciclo, ¿no? Genero un ciclo, ¿ya? Entonces, hay que tratar de evitar poner ciclos en el, en el diagrama. ¿De acuerdo? ¿Qué otra forma podríamos tener nosotros de poner esto mismo, pero sin poner ciclos en el diagrama? ¿Ya? Entonces, reviso disponibilidad. Obviamente, el cliente tiene que esperar hasta que haya espacio disponible. Entonces, en lugar de poner esto, una forma podría ser, por ejemplo, ¿ya? Vamos a eliminar no. En lugar de la bifurcación, voy a poner acá una D, ¿ya? ¿Y qué voy a poner dentro de la D? En espera de espacio disponible, ¿sí? Entonces yo sé que va a esperar hasta que haya un espacio disponible. Y después de la D, continúo, ¿ya? Y así me evito tener ciclos, porque los ciclos dan la impresión de que hay algo malo en el proceso, ¿ya? Entonces, a ver, ahí tengo un comentario. Sí, podríamos nosotros, a ver, poner, pagar, bueno, claro, pagar la revisión y luego me ponen, tal vez poner pagar la revisión y luego pasar a sala de espera como una tarea en sí,
Para el cliente, imagino, ¿no es cierto? A ver. Ah, sí, sí, buena idea, buena idea. Me decían que aquí, por ejemplo, en lugar de poner pagar revisión y luego pasar a sala de espera, aquí en esta tarea, era un comentario, aquí en esta tarea de aquí, poner como enunciado, pagar revisión y pasar a sala de espera, ¿no es cierto? Y entonces así tú eliminas esto, porque ya lo pusiste en el comentario y luego simplemente continúas. Buena idea, buena idea. Y así estás también poniendo la información de que el cliente va a esperar, ¿ya? Buena idea, ¿ya? Entonces, aquí, como les decía, evitemos el ciclo, ¿ya? Entonces, esas son cosas que uno tiene que ir teniendo en cuenta, ¿ya? Pero en general tenemos, este ejemplo es de un buen uso de los conectores. Ahora, aquí, por ejemplo, yo no sé, en esta última parte, si es que tal vez por no sé, no sé si es que después acá había una flecha que seguía a algún lado, porque como está cortado el diagrama, si es que acá terminara, recuerden que no se puede terminar en una tarea, ¿no? Es como si fuera una desconexión, hay que conectarlo a un fin, ¿ya? Si es que se cortó aquí por el temas de espacio, entonces lo mejor es usar un conector, ¿de acuerdo? Justamente ahí nos evitamos este tipo de cosas. Entonces, mejor aquí usar un conector y luego continuar en donde el conector esté, ¿ya? Entonces, en cualquiera de las dos formas, igual tenemos nosotros que modificar esta parte, o unirlo al fin, o mejor usar un conector, ¿ya? Bien, y eso, ¿ya? Pero después, como digo, acá los conectores están súper bien utilizados, ¿no? Por ejemplo, acá, si sí, voy al conector 2 que está acá abajo, y si no, voy al conector 3 que está acá abajo, ¿ya? Entonces está ordenado, y así es como se debería de hacer. Bien, y vamos a la última. Voy a compartirles la última que quiero mostrarles. ¿Dónde está? Esta. A ver si se conectó o no, que no la veo. Creo que no se conectó. A ver. Este. Ahí. Si es que no ven este otro, me avisan. Este otro es un diagrama de procesos, pero no de piscina, porque vean que no tiene la información de los recursos, ¿ya? Entonces, lógicamente hay que modificar este de aquí, ¿ya? Hay que ponerle quién hace cada cosa, ¿ya? Pero fuera de eso, había algunas cosas que quería recalcar. Por ejemplo, que vean que básicamente son errores que se repiten en casi todos los que he visto. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta. Ahí. Entonces, por ejemplo, ya. Tenemos nosotros, se inicia, luego tenemos una tarea de ingreso, vehículo, ya, y luego otra tarea de deja el vehículo en recepción. Podríamos juntar ambos en una finalmente, ¿ya? El grado de detalle me parece que en este caso es mucho, ¿no? Porque estamos separando esa acción que el cliente hace, ¿no? De que ingresa, deja el vehículo y se va a la oficina de recepción, estamos poniendo en tres tareas, cuando podríamos ponerlo en una sola, ¿ya? Podríamos tal vez tener una sola aquí que diga lo mismo, ¿ya? Porque básicamente el proceso que estamos representando es toda la parte de la mantención, de la revisión, ¿no es cierto? Entonces, ahí debería más ir el detalle que en la parte del cliente, que en verdad no es tan relevante, ¿ya? Entonces, ¿en dónde le ponemos más detalle? Es
obviamente es subjetivo y depende del criterio, ¿no es cierto? Pero tenemos nosotros que darle prioridad a ciertas cosas, ¿no? Si acá en verdad lo que nos interesa es hacer el proceso del taller, entonces detallemos la parte del taller, no detallemos tanto la parte del cliente, ¿ya? Bueno, otra cosa que también se ha repetido aquí, el ciclo, ¿no es cierto? Si hay más clientes, si sí, espera turno, si no, entrega documentos, ¿ya? Entonces, esto de aquí ya vimos que en verdad lo podríamos evitar si ponemos una espera aquí, ¿no? En espera eh, de entregar documentos o en espera de que haya algún recurso disponible, ¿no? Una persona disponible para yo entregar. ¿De acuerdo? Bien. Eh, bueno, esta parte ya la comentamos en otros, así que voy a... Ya. ¿Por qué yo les quería poner este? Porque hay cosas que tenemos que evitar, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos, aquí, ahí les estoy yo poniendo las partes que hay que evitar, ¿ya? ¿Qué tenemos ahí dentro de los círculos? Tenemos cruces, cruces de flechas, ¿ya? Esas cosas no pueden existir dentro de un diagrama, no pueden haber cruces de las flechas, ¿ya? No digo que el proceso o el flujo esté mal, o sea, puede ser, ¿no? Que efectivamente el flujo sea en esa dirección, ¿ya? Pero justamente para eso están los conectores, para evitar eso, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, desde no se presta servicio, desde ahí voy a ir hasta entregar documentos y llaves, y tengo que hacer eso, pero no puedo pasar por en medio del resto del flujo, entonces aquí pongámosle un conector, ¿no es cierto? Un conector y le ponemos aquí un nombre, puede ser una letra, lo que sea, ¿ya? Desde aquí continúa acá, ¿no? Y luego llego a la tarea. Recuerden que a la tarea pueden llegar más, pero solo puede salir uno, ¿ya? Entonces, eso es importante. El cruce. El cruce con cualquier cosa, ¿no? No pueden haber cruces dentro del diagrama, ¿ya? Bien. Entonces, esos eran los principales comentarios que tenía yo en función al diagrama, pero en general, bien, ¿ya? En general, todo, a excepción de esos pequeños errores que son comunes, ¿ya? Todo bien. Bueno, en el poco tiempo que queda, quiero mostrarles un par de herramientas más, ¿ya? Les voy a dejar una actividad también con estas dos herramientas más que yo les voy a mostrar el día de hoy. Y la siguiente clase haríamos un poco lo mismo, ¿ya? Con los resultados, con los diagramas que ustedes finalmente hagan, comentar un poco para ver los principales errores, ¿ya? Y nos quedarían unos pequeños comentarios de cómo armar los objetivos y cómo hacer las medidas de desempeño. Así que yo creo que tendríamos de todas maneras una tercera clase para poder hablar de los objetivos y las medidas de desempeño, que es algo importante, ¿ya? Bien. Entonces, como les digo, no vi más errores que esos, así que en general el resto está bien, ¿no? O sea, habían cosas tal vez que como es bastante subjetivo, habían cosas que alguno detallaba más que otro, pero no está mal, ¿de acuerdo? O sea, se estaban representando el flujo. Simplemente que a algunos le pareció más relevante detallar algunas partes y a otros no, ¿ya? Pero como yo les digo, ese es criterio. Y eso, bueno, uno finalmente lo va mejorando en términos del criterio. Ok, vamos entonces a ver nosotros los otros, em, las otras herramientas que quiero mostrarles. ¿Ya?
Ok. Ahora ya pasé al PowerPoint. Cualquier cosa, si no lo ven, me avisan. Esto ya lo hemos visto. Bien. Lo siguiente es el diagrama de espina de pescado o el diagrama causa-efecto. ¿Ya? Este es un diagrama para poder analizar los problemas y sus causas. Entonces les voy a mostrar yo este y además el diagrama de Pareto. Les voy a mostrar rápidamente de qué se trata y les voy a dejar una actividad que va a incluir estas dos metodologías, ¿ya? Para que lo practiquen y ahí justamente si saltan dudas, las resolvemos, ¿ya? También esta herramienta dentro del marco de control de calidad, ¿ya? Tiene muchos nombres este diagrama de espina de pescado, ¿sí? Diagrama de Ishikawa, porque este señor Ishikawa fue el que lo creó. Diagrama de espina de pescado, porque en verdad cuando veamos el diagrama van a ver que tiene una forma de como la, los huesos del pescado, ¿no es cierto? La cabeza y todos los huesos hacia la cola. O también se llama diagrama causa-efecto, porque justamente nos permite visualizar el problema y sus causas, ¿no? El problema sería el efecto en función a las causas, ¿ya? Entonces en los libros lo pueden encontrar de cualquiera de las tres formas. Bien, esto no es tan relevante, ¿ya? Bueno, como dice aquí, es básicamente para una guía para poder nosotros asociar el problema con sus causas. Y en este diagrama justamente plasmamos eso, ¿ya? O sea, visualmente vamos a ver el problema y las causas. Y la forma en cómo está hecha el diagrama, las causas apuntan hacia el problema, ¿ya? Entonces, es una forma, todas las herramientas son formas visuales de, de ver qué es lo que está pasando, ¿ya? Bien. ¿Cómo se arma este diagrama de pescado? ¿Ya? Yo voy a definir un problema y mediante lluvia de ideas, ¿no es cierto? Voy a definir, bueno, qué causas pueden generarme este problema, ¿ya? Pero para que se vea ordenado, las causas las voy a agrupar en grupos. Entonces, por grupo yo voy a ir poniendo las causas, ¿ya? Para que no se vean causas flotando por ahí, una por allá, otra por allá. Voy a tener que agruparlos para que se vea ordenado. Esto comenzó con producción, así que por tanto, inicialmente se agrupó en 6 grupos. Y por eso pongo aquí que se llama el método de las 6M. Ahora ya no se usan los 6 grupos, ¿ya? Pero son una referencia. Si yo quiero colocar 5 grupos, o 4, o 7, o 10, no importa. La cosa es que se agrupe de alguna forma las causas, ¿ya? Y no tengo que usar estas 6 específicas, no tengo que usar exactamente estas 6. Si aplican, las uso. Si no aplican, no las uso. Si quiero crear una nueva, la creo. ¿De acuerdo? Entonces hay bastante flexibilidad en ese sentido. Pero inicialmente comenzaron estas 6. Las 6M porque todas comienzan con M, ¿no es cierto? El método de trabajo, ¿ya? Causas asociadas a la forma como se trabaja. ¿De acuerdo? Por ejemplo, asociadas a la forma en sí de cómo se trabaja. Ya, por ejemplo, estoy yo en una parte de producción y la persona tiene que trabajar parada, ¿de acuerdo? ¿Qué ocasiona esto? Ocasiona que la persona se canse mucho y que finalmente no haga bien su trabajo y por eso salen muchos defectos, ¿de acuerdo? Entonces, una causa podría ser que no sé si llamarle el ambiente laboral, ¿no? La forma como estás haciendo el trabajo hace que el operario se agote muy rápidamente, ¿ya? Pero eso está asociado directamente a cómo yo estoy haciendo el trabajo. Eso vendría a ser método. La siguiente M es mano de obra, ¿no? Causas asociadas directamente a la persona que hace el trabajo, ¿ya? Por ejemplo, yo no estoy bien capacitada, ¿sí? O yo no tengo los conocimientos adecuados, ¿ya? O tengo falta de motivación. Algo asociado directamente a la persona.
Materiales, la que es la tercera M, también causas asociadas directamente al material. No sé, el material vino, por ejemplo, estoy en un restaurante, ¿sí? Donde el producto es la comida. El material es, bueno, todos los insumos de comida, de alimentos que yo necesito, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo asociado a los materiales, una causa de que el producto salga mal, puede ser los materiales, los alimentos se vencen muy rápidamente, ¿sí? Puede ser una de las causas. Entonces, claro, tú tienes que ver esa causa y decir, ¿cómo hago para solucionar esa causa? Cambio de proveedor, quién sabe, el proveedor es el que me está dando alimentos que vencen muy rápidamente, ¿qué hago? ¿Ya? Entonces, cosas directamente asociadas a los materiales. Maquinaria, bueno, si existiera maquinaria, nuevamente las causas que están asociadas directamente a la maquinaria. No sé, tengo una máquina muy vieja que falla cada rato, ¿sí? Y eso ocasiona que haya un defecto, ¿ok? La otra M era medición, ¿no? Estoy midiendo mal cómo estoy haciendo mi proceso, ¿ya? O estoy midiendo algunas cosas mal y eso afecta en la producción. Por ejemplo, medición, no sé, imagínense que hay procesos en donde yo requiero una temperatura específica, ¿ya? Pero no sé, el termómetro está mal calibrado, ¿ya? Entonces eso es directamente asociado con medición, ¿ya? Alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué no tal vez maquinaria si el termómetro es como que una herramienta, ¿no es cierto?, que yo estoy usando, ¿no? Pero generalmente maquinarias se asocian a cosas más grandes, donde efectivamente se realiza el proceso. El termómetro es como un adicional, ¿no? Mido algo para que el proceso se realice en una máquina, ¿ya? Entonces, no sería en este caso parte de la maquinaria en sí, ¿ya? Pero cosas asociadas a la medición, ¿ya? Eh, y luego finalmente medio ambiente, ¿no? El ambiente que me rodea, no sé, hay mucho ruido, hay mucho calor, no sé, tengo que trabajar al aire libre y hay mucho sol y todas esas cosas afectan mi trabajo, cosas que están asociadas al medio ambiente, ¿ya? Entonces, esas eran las 6M iniciales, pero como les digo, lo podemos cambiar. Y ustedes en la actividad van a ver que muchas de estas M's no aplican, ¿ya? Entonces, si no aplican, simplemente no las uso, ¿ya? Y si yo creo que hay otro nombre mejor, le cambio el nombre, ¿ya? Si creo que debo agruparlo bajo otro grupo, también, ¿ya? Lo agrupo. Si quiero, tal vez tengo demasiadas causas en algún grupo y lo quiero dividir en dos, entonces lo divido en dos, ¿no? Por ejemplo, quiero analizar, hay un problema, eh, no sé, hay mucha copia en clase, ¿de acuerdo? Es un problema, ¿ya? Yo quiero resolver y quiero ver las causas. Bueno, y vamos a ver, y vamos a imaginar que hay muchas causas asociadas al medio ambiente, ¿ya? Por ejemplo, no sé, el aula tiene los asientos demasiado juntos, ¿no? O qué sé yo, hay demasiado ruido que finalmente hace que yo no escuche si los alumnos están hablando o no, cosas por el estilo, ¿ya? Y tal vez hay muchas causas asociadas al alumno, o tal vez hay muchas causas asociadas eh, al profesor, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, pueden haber causas asociadas al alumno, no sé, no estudió, en fin, ¿no? Pueden haber causas asociadas al profesor, por ejemplo, el profesor enseña mal y eso finalmente genera que el alumno no entienda y por eso finalmente se copia, ¿ya? Entonces, alguien podría decir, bueno, dentro de mano de obra, como mano de obra generalmente se refiere a las personas que forman parte del proceso, ¿ya? Dentro de mano de obra yo podría incluir profesor y alumno, porque ambos son personas que participan del proceso, ¿ya? Pero en lugar de ponerlo en uno solo, mejor esta mano de obra la divido en dos. Y pongo un grupo llamado alumno y sus causas,
y luego pongo otro grupo llamado profesor y sus causas, ¿ya? Entonces se podría dividir en más o juntar, hay total flexibilidad, ¿ya? Entonces, vean este diagrama, vean la forma del diagrama, por eso se le llama espina de pescado. En la cabeza del pescado está el problema, ¿no? Que es en la parte derecha, la falla en el chasis. Ese es el problema que yo tengo. ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas, vean que el flujo, las flechas, ¿no es cierto?, apuntan hacia el problema, ¿ya? Entonces hay ahí una relación causa y efecto, ¿ya? La causa va hacia el efecto. Bueno, y ahí entonces tengo las 6M en este caso, ¿ya? Esa es la forma como uno representa el diagrama, cada uno de los grupos. Cada uno de los grupos, acá les voy a poner con... Bien. Cada uno de los grupos, por ejemplo, ¿no es cierto? Mano de obra, ¿sí? Tiene una flecha que apunta hacia la columna vertebral del pescado, ¿ya? Entonces siempre es así. Todas las causas, el grupo apunta hacia la columna vertebral del pescado. Y a esta flecha principal, bueno, a esa flecha la alimentan las causas, ¿no? Por ejemplo, y aquí hay ciertos errores que están a propósito para que no los cometamos nosotros cuando armemos nuestro diagrama de pescado. Tiene que haber suficiente información para que uno entienda cuál es la causa. Por ejemplo, en mano de obra tengo una causa que dice supervisión. Ya, pero ¿qué pasa con la supervisión? Supervisión mala, supervisión ineficiente, supervisión no existente. ¿Cuál es? ¿Qué cosa asociada a la supervisión? ¿Ya? Entonces hay que ponerle, por ejemplo, voy a poner aquí mala, mala supervisión. ¿Ya? Entonces, ay, perdón. Entonces hay que ponerle más información. ¿Ya? Algún adjetivo que indique qué pasa. ¿Ya? Déjame, por ejemplo, tengo aquí, sí, a ver, una pregunta. Este diagrama se usa para encontrar el problema, más que para encontrar el problema, para definir las causas. ¿Ya? ¿Cómo se encuentra el problema? Bueno, cuando uno va y no solamente conversa con los involucrados en el proceso, sino también va y visualiza, ahí uno detecta ciertas cosas que fallan, ¿no es cierto? Generalmente resaltan ciertos síntomas. Entonces, uno quiere finalmente resolver estos síntomas, ¿no es cierto? Eh, para para, eh, para cada síntoma siempre hay asociado algún problema, ¿no es cierto? Uno tiene que ahondar un poquito más en el proceso y para eso está el diagrama de procesos, para identificar en dónde está el problema, ¿ya? Una vez que uno identificó en dónde está el problema, entonces ahora hay que definir, bueno, cuáles son las causas de ese problema, porque para yo resolver el problema tengo que atacar las causas, ¿sí? Entonces, este diagrama finalmente te hace visualizar cuáles son las causas de ese problema que tú ya ubicaste cuando analizaste el proceso, ¿sí? Ahora, cuando uno hace el diagrama, también se puede visualizar el problema, por ejemplo, si uno a veces, en lugar de colocar el problema al inicio, pone el síntoma, y al momento de hacer las causas, se da cuenta que en verdad esas causas están apuntando a otra cosa, a otro problema del que yo puse ahí inicialmente, ¿no? Al que yo enuncié como problema. Entonces, también te puede ayudar a visualizar si el problema que tú estás enunciando es adecuado o es otro, o tal vez hay otro que lo engloba, ¿sí? Ahora, no van a estar solos ustedes en la identificación del problema, ¿no? Justamente por eso están las asesorías y los coachings, para que yo vaya viendo qué información ustedes recolectan, cómo es su proceso, y juntos los voy guiando para poder identificar bien el problema, ¿ya? Esta herramienta, como les digo, es para asociar causas a ese problema que supuestamente ya está identificado. ¿Está bien?
Entonces yo les decía que entonces a la flecha principal, de nada, a la flecha principal que va hacia la columna vertebral, ahí la alimentan las causas. Entonces, una causa era, bueno, mala supervisión, hay que ponerle el detalle, ¿no? Otra causa, según este diagrama, está asociada al operario, ¿ya? Hay una flecha ahí que va desde el operario hacia la flecha principal de mano de obra, y otra, como que, otra causa que alimenta a las causas supuestamente asociadas al operario, que dice capacitación, ¿no? Nuevamente hay falta de detalle. ¿Qué pasa? ¿Hay mala capacitación del operario o no hay capacitación del operario? ¿Ya? Siempre hay que colocar detalle. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí, no sé, no. Ay, se pasó. Vamos a ponerle no capacitación. ¿Ya? Tiene que haber algo más. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se utilizan este tipo de cosas? ¿No es cierto? Que tengo una flecha que va hacia mano de obra, hacia la principal, y a esa flecha la alimentan como subflechas. ¿Ya? Cuando tengo más cosas asociadas al operario. En este caso, en verdad, como que no tiene mucho sentido tener tantas flechas acá. Si hubieran más causas asociadas al operario, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pensemos en algo más. Operario, ya puede ser no capacitación y también, por ejemplo, falta de motivación, ¿ya? Entonces, si hay varias causas asociadas al operario, entonces ahí tiene más sentido tener esta configuración, ¿ya? Y si es una sola, entonces no tiene mucho sentido. Podríamos poner simplemente operario sin capacitación y listo, ¿ya? Bien, en la parte de métodos de trabajo, por ejemplo, ahí está adecuada la forma como se ha puesto, ¿no? Dentro de métodos de trabajo tengo simplemente una flecha que dice no estandarizado. Entonces, ¿se entiende cuál es la causa? No hay un método de trabajo estandarizado, o sea, cada quien trabaja como sea. ¿Está bien? En materiales tenemos dos flechas. Uno que dice inadecuado, o sea, el material no es el apropiado, ¿ya? Y otro fuera de especificaciones, ¿ya? Entonces, no sé, quién sabe, eh, las medidas no son correctas, quién sabe el material no es el correcto, qué sé yo, ¿ya? Fuera de especificaciones. ¿Bien? Ahora, nuevamente, también es subjetivo aquí el grado de detalle que yo le quiero poner. Si quiero especificar más qué significa ese fuera de especificaciones, puedo poner más flechas, ¿ya? Si simplemente con eso es suficiente para que se entienda que hay una causa asociada a eso, listo, lo dejo ahí. ¿Ok? Bien, maquinaria también, vean que está adecuado cómo se está colocando. Hay dos causas, equipo inadecuado, o sea, la maquinaria tiene un equipo inadecuado, no es lo que yo necesito para este proceso. Y mantenimiento deficiente, ¿ya? Entonces se entiende bien de qué se trata. Medio ambiente, hay una sola causa, presencia de polvos, ¿no? Que lógicamente eso hace que seguramente hayan fallas en el producto final, ¿ya? Y finalmente, en medición, ¿qué causas me ponen ahí? Equipo no adecuado, se sobreentiende que es equipo de medición, ¿no? No adecuado. No tengo yo el equipo que necesito para medir y por tanto esas medidas no están buenas y generan fallo. ¿Ya? Entonces, esto es a grandes rasgos la idea de armar un diagrama de espina de pescado. ¿Ya? Cuando ustedes lo armen, traten de que tampoco se vea muy tampoco poner tantas cosas encima, o sea, hay que poner detalle, pero el detalle justo, ¿de acuerdo? Y lo que uno especifica en las flechas lo más escueto posible, no hay que poner un párrafo, ¿ya? Algo bien directo, porque la idea es que se pueda leer, entonces si hay muchas causas, al final va a ser todo como, todo no se va a visualizar bien cuáles son las causas, no se va a poder leer, ¿de acuerdo? Si ustedes ven
que hay algún grupo que tiene demasiadas causas, entonces posiblemente lo más probable es que deban ustedes de dividir en más grupos, ¿ya? Pues la idea es que se vea bien distribuido, bien equilibrado, ¿sí? Bien, este es el diagrama causa-efecto entonces, ¿ya? Vamos a borrar, perdón. ¿Ya? Bueno, ventajas, desventajas. Las desventajas básicamente están asociadas a que mucho depende de cómo tú haces el diagrama, ¿no es cierto? Hay bastante flexibilidad, igual que en diagrama de procesos. Entonces, dado que hay tanta flexibilidad, bueno, obviamente se pueden cometer errores, ¿no? Pero si uno trata de hacerlo, como les digo, lo más ordenado y lo más distribuido posible, muchas de esas desventajas se eliminan, ¿ya? Porque vean, ¿cuáles son las desventajas? En una rama tengo demasiadas causas. Sí, puede ser, pero entonces yo tengo que tratar de dividir esas causas, desagruparlas de alguna forma o agruparlas de forma diferente para poder distribuir mejor, ¿ya? Tienden a concentrarse en pequeños detalles del proceso. Nuevamente, es subjetivo, pero entonces hay que tratar nosotros de poner las cosas lo más eh, lo justo y necesario, ¿de acuerdo? O sea, si no es necesario entrar en tanto detalle, no lo pongo, ¿ya? Si con algo general se entiende por dónde está la causa, listo, ¿ya? Bien. Vamos con el otro que nos queda muy poquito tiempo, ¿ya? El otro es el diagrama de Pareto. Este sí tiene una metodología bien específica, así que en este de aquí siguen la metodología paso a paso y no van a tener ningún problema, ¿ya? Esto sí no hay tanta subjetividad como en el diagrama de Ishikawa. Vamos de frente a los pasos, ¿ya? Porque aquí es simplemente seguir los pasos, ¿de acuerdo? Y ahí y ahí en los pasos es donde yo les voy a explicar ciertas cosas, ¿ya? Bueno, obviamente está asociado también a Ishikawa porque justamente hay una relación de problema y las causas que lo generan, ¿ya? Pero aquí tenemos una visualización un poco más cuantitativa. En el otro era más cualitativo, ¿no es cierto? Todo es simplemente ideas, características de dónde están, cuáles son las causas. Aquí no. Estas causas, estos factores que generan el problema van a estar medidos de alguna forma, ¿ya? Y entonces es una herramienta que me permite identificar, bueno, de todas las causas, cuáles son las más relevantes, en cuáles yo me tengo que enfocar. No voy a poder solucionar todas, tengo que escoger algunas, bueno, ¿cuáles elijo? ¿Ya? Entonces, tenemos que recolectar algo de información cuantitativa para poder medir eso, para poder decir, bueno, en cuál causa yo me centro, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, diversas causas, ¿ya? Asociadas a un cierto problema, ¿de acuerdo? Y tengo aquí ciertas causas y el dato que he recolectado es con qué frecuencia se dan esas causas. Entonces, por ejemplo, en el lapso de un mes, ¿cuántas veces se dio este problema y tuvo esta causa asociada? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces el problema se dio por razones de interrupciones de energía eléctrica? 48 veces. ¿Ya? ¿Cuántas veces se dio el problema por manejo incorrecto del operador? 22 veces. Y así. Es información que yo tengo que recolectar. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cuál es la metodología de Pareto? Lo primero que tengo que hacer es ordenar de mayor a menor, de mayor frecuencia a menor frecuencia. ¿Cuál pasó más veces? Y así. ¿Ya? Aquí lo tengo ordenado, de mayor a menor. ¿Cuál pasó más veces? Hasta el último que fue, en este caso, se ha agrupado, como son tan poquitos, se ha agrupado en otros. ¿Ya? Bien. Bueno, ahí tengo las causas. ¿Qué tengo que hacer yo para poder encontrar en cuál me centro? Primero encontrar el porcentaje asociado a cada una de las causas. O sea, si la suma de todo es el 100%, bueno, ¿qué porcentaje está asociado a interrupciones de energía eléctrica? ¿Qué porcentaje está asociado a falta de mantenimiento? Y así, ¿no? La suma de todos estos
es 10, 15, 19, 21, 28, 68, 88, 118 errores, ¿ya? Si no sumé mal. Del total de esos 118 veces, bueno, ¿qué porcentaje es cada una de ellas? ¿Ya? ¿Ya? Porcentaje. Entonces, acá tenemos la tabla de porcentajes. Interrupciones de energía eléctrica, eso es el 40%, un poquito más, del total, ¿no? Y así. ¿De acuerdo? Es el porcentaje. Bueno, el siguiente paso es encontrar el porcentaje, pero acumulado. ¿Ya? Entonces, ya, el primero es el 40%. Los, los dos primeros va a ser el 60, casi el 70%, ¿no es cierto? Los tres primeros van a ser casi el 80%, y así, ¿no? Eso es lo que me dice el acumulado. Acá tenemos la tabla de los acumulados. ¿Ven? El primero es el 40%, los dos primeros es el 70% del total de las causas, los tres primeros son prácticamente el 89% del total de las causas, y así hasta el 100%. ¿Ya? Bueno, ¿qué te dice Pareto? Pareto te dice en cuál te enfocas. Y en cuál te enfocas, Pareto te dice, bueno, sigue el criterio del 80-20. ¿Qué significa el 80-20? Significa que para que tú resuelvas el 80% de todas las causas, tienes que enfocar, perdón, el 80% de todas las veces que se dio el problema, ¿sí? Lo más probable es que tengas que resolver solamente el 20% de toda la lista de causas, ¿ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que con poquitas causas, si te enfocas en poquitas causas, pero relevantes, las más importantes, lo más probable es que resuelvas la mayoría de las veces que el problema sucede, ¿ya? Bueno, y eso lo vemos aquí, ¿no? El 80%, o en este caso lo más cercano al 80%, ya sería el 89%, ¿sí? El 89% está dado por tres causas nada más. Entonces, en lugar de enfocarme en las seis, o quién sabe más, porque en el último está agrupado en otros, ¿no es cierto? En lugar de enfocarme en las seis causas, me enfoco en tres, ¿ya? Sí, o un porcentaje similar, ¿no es cierto? Eso también, aquí entra un poquito la subjetividad, ¿no es cierto? ¿Qué escojo? El 70%, que también no está tan alejado del 80%, y resuelvo solamente las dos primeras causas, o me centro en el 89% y me enfoco en las tres primeras, ¿no? Ahí es una decisión que ustedes toman. ¿De qué depende la decisión? Bueno, depende de qué tanto más esfuerzo tienes que hacer para incluir una causa más, ¿no? Porque acuérdense que ustedes tienen que presentar una solución. Entonces, si con tu solución puedes resolver las tres, oh, genial. Pero si con la solución puedes resolver dos y para resolver la tercera necesitas algo mucho más complicado, bueno, entonces te quedas con las dos primeras, porque igual eso te resuelve el 70% de todas las veces que el problema sucedió, que es un porcentaje alto, ¿ya? Entonces, el 80-20 es solamente de guía, ¿ya? Más o menos alrededor del 80% de todas las cosas se deberían resolver, ¿ya? Bien, y esto, bueno, se ilustra, entonces visualmente también se puede representar de esta forma. Tenemos en la parte de abajo, en el eje X, todas las causas, ordenadas de mayor a menor, ¿no es cierto? Primero interrupción de energía eléctrica, luego falta de mantenimiento y así, ¿ya? Los bloques, ¿sí? Representan, o sea, el alto del bloque es la frecuencia, ¿no? Porque nosotros dijimos, interrupción de energía eléctrica eran como 48 casos, ¿no es cierto? Falta de mantenimiento eran como 36 casos, creo, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces la frecuencia está dada por el alto de cada uno de las barras. ¿Ya? Y la curva en rojo que ven es el acumulado, el porcentaje acumulado. Entonces, generalmente uno dice, ya, bueno, ¿dónde está el 80%? Está, está por aquí, por acá está el 80%, ¿no es cierto? Entonces traza una línea
del 80%, dice, ya, bueno, esto es el 80%, estas causas son las que yo debería de atacar, ¿ya? Ahora, como les digo, podría agarrar un poquito más y atacar tres causas, ¿ya? Pero el 80-20 es esa referencia. Voy al 80% y veo cuáles causas me solucionan algo cercano a ese 80%, ¿ya? Y entonces es una forma cuantitativa de que tú digas, ok, que justifiques, ¿ya? Una forma cuantitativa de justificar en qué causas te vas a centrar. ¿Está bien? Entonces, yo les voy a subir ahora la actividad y tienen que hacer estas dos cosas para la siguiente semana, ¿no es cierto? El diagrama de Pareto y el diagrama de Ishikawa. Es un mismo contexto, ¿ya? Entonces, en una voy a tener la parte cualitativa, un diagrama donde se ve la parte cualitativa, es la espina de pescado, y en el otro voy a tener esta herramienta que me permite analizarlo de forma cuantitativa. ¿Está bien? Bien. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver nosotros, ya, repaso de esto y objetivos y medidas de desempeño. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta sobre al respecto. Una pregunta. ¿Qué pasa si todas las causas tienen un porcentaje similar? Te vas hasta, bueno, por ejemplo, si tengo, no sé, 5 causas y todas están parejas, claro, ¿cuál pones primero, cuál pones después? Bueno, ahí necesitas información adicional. Ahí, por ejemplo, necesitas tú preguntar, bueno, ¿cuál es la prioridad de la empresa? ¿Ya? Y en función a la prioridad de la empresa las ordenas, ¿no? Porque claro, aquí tú las ordenas por diferencia de frecuencia. Entonces, si por diferencia de frecuencia no hay forma que las puedas diferenciar, necesitas tener otro criterio. ¿Mm? Pero una vez que las ordenas, bueno, ahí puedes seguir el criterio del 80-20, ¿no es cierto? Porque se supone que ya están ordenadas en función a cuál es más importante que otra. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya, genial. Bueno, chicos, espero que me haya salido más o menos la clase. ¿Qué pasa con el trabajo grupal? Ya, sí, es una buena pregunta. Obviamente vamos a tener dificultades con eso. Estamos nosotros en conversaciones para ver cómo es que se va a manejar eso, ¿ya? Ahora, yo creo que el primer informe no van a tener mucho problema porque es básicamente ustedes pensar en dónde creen que podrían hacer cierta, eh, pequeño, dónde podrían trabajar o dónde podrían resolver algún problema, ¿no es cierto? Pero claro, de ahí en adelante no se sabe mucho qué va a pasar, entonces estamos esta semana reuniéndonos y apenas yo tenga información les aviso, ¿ya? Pero por el momento vamos a tratar de continuar con las clases eh, y seguir tratando de avanzar lo más que se pueda, pero apenas tengo información inmediatamente se las comunico, ¿ya? Bien. Bueno, nos quedamos ahí entonces, nos vemos el otro miércoles. Les voy a dejar la actividad. Igual ya saben que cualquier duda me pueden escribir a mi correo. Si necesitan conversar conmigo, lo podemos también hacer vía Zoom, ¿ya? Así que no me avisan nada más. Bueno, nos vemos, gracias.